Vivekananda le preguntó a su maestro Ramakrishna: ¿has visto a Dios? ¿Puedo verlo yo también? Y Ramakrishna dijo: sí, tú puedes hacerlo. Y Vivekananda siguió sus instrucciones. ¿Cuáles fueron sus instrucciones? Eso veremos hoy en este video. ¿Cómo se logra ver a Dios mediante la práctica enseñada en el Advaita Vedanta? Por supuesto que si alguien dice, he visto a Dios, podemos aceptarlo como una experiencia verdadera. Pero algunos escépticos podrían decir también, yo no dudo de que estás experimentando la visión de Dios, pero tal vez no es que estás viendo a Dios, sino que tú crees que estás viendo a Dios. Para comprender la diferencia entre estas dos formas de conocimiento, vamos a ver un cuento tradicional del Vedanta conocido como la desaparición del 10º hombre, para luego analizar su significado. La historia dice así: 10 estudiantes en camino a un monasterio intentaron cruzar un río caudaloso. Al llegar a la otra orilla, el líder, pensativo, se paró frente al grupo y comenzó a contarlos. Se sorprendió al contar que solo había 9 estudiantes. Uno del grupo protestó acerca de la capacidad del líder y pidió pasar al frente para encargarse de la cuenta. El descontento, olvidando contarse a sí mismo, también contó 9 estudiantes. Todos repitieron la cuenta y cometieron el mismo error. Se olvidaban de contarse a sí mismos. Esto causó frustración en el grupo y alguien sugirió que el 10º se había ahogado en el río. Muy afligidos se lamentaron y lloraron el compañero desaparecido. Guiándose por los sollozos, el monje que venía al encuentro de estos futuros estudiantes se acercó y les preguntó la causa de esta desdicha. Cuando el sabio escuchó que el 10º hombre se había ahogado, entendió que estaba frente a 10 estudiantes que aún no estaban listos. Entonces declaró: el 10º hombre está aquí. Los estudiantes se sorprendieron y al mismo tiempo se alegraron por la declaración del sabio. Este dijo: el 10º hombre está aquí sano y salvo, pero la ignorancia no les permite verlo. Luego les ordenó que formaran una fila, y uno a uno pasaron frente al grupo para repetir la cuenta, pero esta vez comenzando por contarse a sí mismos como el número 1. Así, los futuros estudiantes del templo comprendieron una enseñanza que transformaría su vida para siempre. ¿Por qué? Porque este cuento enseña los 7 pasos que llevan a descubrir el valor de la espiritualidad para transformar al ser humano mediante el descubrimiento de sí mismo. Una experiencia en el conocimiento supremo que es conocida como la visión de la divinidad y que, como dijo Ramakrishna, todos podemos realizar si entendemos algunos elementos necesarios para lograr esta experiencia. El cuento ilustra el proceso de evolución desde la alteración causada por la ignorancia hasta la plena realización y el posterior reposo en la serenidad del conocimiento de su propia esencia. Veamos las etapas reflejadas en el desarrollo de esta historia. La primera etapa es reconocer nuestra ignorancia. Los 10 estudiantes cruzaron el río caudaloso sin mayores problemas, pero como aún no tienen el conocimiento de su propio sí mismo, son muy vulnerables a las ilusiones. Algunos de ellos, preocupados por las dificultades vividas, suponen que deben contar para asegurarse de que todos llegaron, pero desconocen que su observación contiene el error inicial de no incluir a su propio cuerpo en la lista de aquello que es visto. Más tarde, como discípulos, valoraron esa experiencia desafortunada como una ignorancia de la realidad. No sabían que el 10º hombre estaba allí. Puede parecer algo infantil, pero el cuento sugiere una metáfora en la que cuando pensamos como individuos, también ignoramos nuestra verdadera naturaleza y damos por cierto que Dios debe ser buscado en lo externo antes que en lo interior. La segunda etapa es reconocer nuestra confusión. Debido al temor de que podría faltar uno de ellos, los estudiantes comienzan a contarse, pero la verdad permanece oculta debido a su perspectiva limitada. La verdad de que el 10º hombre está presente no es visible debido a esta falta de concentración o aturdimiento provocado por el temor a las pérdidas. El ser verdadero, Atman, siempre está presente, pero debido a la ilusión, Maya, o a su ignorancia, Avidya, el individuo no logra sentir su presencia. En la tercera etapa conocemos cómo proyectamos nuestras propias teorías. Basados en esa omisión de contar al sí mismo, los estudiantes proyectan en su mente un argumento falso. Uno de nosotros se ha ahogado o muerto. Comienzan a lamentarse y sufren por la supuesta pérdida. Cuando la ignorancia oculta la verdad, se proyecta una falsedad en el mismo lugar.
La mente distorsiona nuestro criterio y proyecta ilusiones creadas por nuestros deseos o temores. Similarmente, nuestro ego proyecta el mundo que vemos como una entidad externa y separada del ser. En la cuarta etapa aprendemos que conocer mediante la autoridad de otros no es un conocimiento firme. El monje sabio les dice: el 10º hombre está aquí, no han perdido a nadie. Ellos escuchan esta afirmación, pero aún no tienen una experiencia directa de la verdad. Este es el conocimiento indirecto, similar a cuando un estudiante lee los textos sagrados o recibe la enseñanza de un maestro, pero aún no ha realizado la verdad por sí mismo. Así también, cuando leemos las Escrituras, obtenemos el conocimiento de que Dios existe. Aunque nos sentimos aliviados al conocer nuestra verdadera naturaleza, el conocimiento indirecto es frágil, y en muchos casos interpretamos que Dios está en algún lugar y que debemos alcanzarlo. No sentimos que las Escrituras nos hablan de nuestro estado presente. Para el Vedanta, estas 4 primeras etapas son parte ineludible de la preparación para entrar en el proceso de evolución espiritual conocido como realización. La quinta etapa incluye la experiencia de descubrir por sí mismo la diferencia en nuestra percepción del mundo externo e interno. En esta historia, el sabio les pide que cuenten de nuevo, pero esta vez asegurándose de incluirse a sí mismos. Cuando lo hacen, descubren que en efecto son 10 y esta realidad en ningún momento había cambiado. La realización de esta verdad es inmediata y personal, y cada uno debe realizarlo. Si alguien del grupo se negara a hacerlo diciendo que ya escuchó a otro y que cree en la cuenta de los demás, esto sería un conocimiento indirecto y no podría avanzar más allá del 4º estado. Por el contrario, en el conocimiento directo, la experiencia del ser es sin intermediarios. Este conocimiento ya no es solo teoría, ahora es una verdad innegable o realizada, aparoksha jnana. Al darse cuenta de que nadie ha muerto, el pesar y la angustia por el ahogado desaparecen por completo. Ya no hay más confusión, ni miedo, ni sufrimiento. Es el fin de la preocupación. Como vimos, es el resultado de la transformación del punto de vista del individuo a la visión de la totalidad. El mundo ya no perturba al conocedor. En el Advaita Vedanta, cuando uno se da cuenta de su identidad con Dios, todo sufrimiento desaparece y se comprende que nacimiento y muerte no son experiencias registrables en la conciencia. En la última etapa, el individuo transforma sus metas y perspectivas en la vida. Los realizados se sienten aliviados y en paz. No hay más duda ni preocupaciones. La mente descansa en la certeza de que el hombre perdido nunca sucedió. En el ejemplo, todos están contentos de que no falte nadie y permanecen en esa etapa de estar completos, Ananda. De igual manera, una vez que se elimina la ignorancia, el conocedor permanece completamente satisfecho, incluso en la vida mundana, porque reconoce su naturaleza infinita. Este es el estado de liberación, moksha. En resumen, el cuento de los 10 estudiantes refleja de manera simbólica la progresión del buscador, inicialmente atrapado en la ignorancia y la proyección ilusoria, hasta que finalmente el individuo alcanza el conocimiento directo del ser y experimenta la liberación total. Para el Advaita Vedanta hay 2 enfoques diferentes para conocer a Dios. Uno motivado por la fe, como el testimonio leído o escuchado que a veces puede tener etapas de dudas, ya que los no creyentes podrían argumentar acerca de la veracidad de estas escrituras o testimonios. Y el otro es el enfoque de la propia experiencia, que no es tan fácil de difamar, pero aún así puede ser criticada con escepticismo y rebajada a la categoría de creencia o fruto de la imaginación. Pero Advaita Vedanta tiene una ventaja. No se supone que creas en algo, se supone que debes llegar a la experiencia de entender. Y seguramente nos preguntamos, ¿y acaso se puede lograr entender a Dios? Regresemos al comienzo. Vivekananda le preguntó a Ramakrishna: Maestro, tú dices que has visto a Dios, ¿puedo verlo yo también? Y Ramakrishna dijo: sí, tú puedes hacerlo. Y Vivekananda siguió sus instrucciones. Veamos pues esas instrucciones. Para el Advaita Vedanta, comprender es el principio, no es el final o el propósito. Entonces, ¿qué clase de experiencia vamos a tener o nos sucederán si seguimos sus instrucciones? Nada extraordinario, son experiencias normales. Lo primero es comprender que eres tú quien tiene la experiencia única de ver algo.
Esto no es que simplemente sucede, te sucede solamente a ti, que tienes un punto de vista diferente a los demás y que te produce un efecto que no es el mismo que le sucede a otros. Esta es tu primera experiencia. Recuerda, tienes el poder de ver el mundo desde un único punto de vista. También con ese poder puedes observar tu cuerpo físico y tener la experiencia de distinguir las capas o niveles interiores. Por ejemplo, observas tu respiración y continúas observando luego tu energía, las fuerzas vitales y después lo que perciben tus sentidos. Pero también puedes ir más allá del cuerpo físico y tener la experiencia de observar tus emociones, tus deseos, tus temores y tus pensamientos creativos, esos que surgen o desaparecen sin tu voluntad. Y puedes ir aún más internamente y encontrar la facultad de comprender y aprender en una capa profunda a la que llamamos el intelecto. Y cuando quieres ir más al interior, te encuentras con una pared vacía, una nada. Y esa nada es la capa más profunda y cercana al ser verdadero, al estado de plenitud. Un espacio que no puede ser visto, no es un objeto, sino que es el puro poder de observar. No hay allí pensamientos individuales, por lo tanto, no hay allí deseos o rechazos, ya que no hay nada que falte ni nada que sobre en este espacio. Es el estado completo y total. Allí es donde puedes conocer que todas las experiencias anteriores son proyecciones en este espacio. Todo lo que encuentras ha surgido de la idea de que eres un individuo incompleto al que siempre le falta o le sobra algo. Recién en esta etapa descubres que has dejado atrás todas las experiencias del cuerpo individual y estás centrado en la experiencia de ser solo conciencia, no conciencia del cuerpo de pensamientos, ni de yo alguno. Eres también la misma conciencia de todos, lo que ven todos, lo que sienten todos. Y a esto llamaron la experiencia suprema que está disponible para todos. Desde esta experiencia final, no es posible ver a Dios en el sentido dualista de un sujeto que percibe un objeto separado. La razón es que en Advaita Vedanta, Dios no es un ser individual o una entidad con forma, sino la única realidad absoluta, infinita y sin atributos. Y nos preguntamos, pero si Dios no es un objeto observable, ¿cómo Ramakrishna dijo que todos podían verlo? Veamos a qué se refería al decir, sí, tú puedes hacerlo. Puedes verlo cuando te has sumergido en el pensamiento del Advaita Vedanta y cumples algunas condiciones que debemos aceptar. Aquí está la primera condición. Dios no es un objeto de percepción. Para el Advaita Vedanta, todo lo que es visto, oído o pensado es parte de la ilusión, Maya, y por lo tanto no es la realidad última. Dios es el fundamento de toda percepción, pero no es un objeto dentro de la percepción. Así como el ojo es el que ve, pero no puede mirarse directamente a sí mismo ni al otro ojo. Aquello que no puede ser visto por los ojos, pero por lo cual los ojos ven, eso es Dios. Esto significa que Dios no es algo que se puede ver con los sentidos, sino que es aquello que permite toda visión y toda experiencia. Veamos la segunda condición. En lugar de ver a Dios, Advaita propone la realización directa mediante conocimiento. Esto se logra mediante una experiencia sin intermediarios, donde el buscador se da cuenta de que su propia conciencia es idéntica a Dios. Como dice en Brihadaranyaka Upanishad, aquel que conoce a Dios se convierte en Dios mismo. También Ramana Maharshi enfatizaba la autoindagación preguntando ¿quién soy yo? Hasta que desaparezca la falsa noción de separación y se experimente la pura conciencia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las visiones de Dios relatadas en los libros sagrados? Muchos devotos experimentan visiones de deidades como Shiva, Vishnu o Devi. Desde el Advaita, estas experiencias son válidas en un nivel relativo o ilusorio, pero no representan la realidad absoluta y no han surgido del punto de vista de la visión total. Sin embargo, las visiones existen como manifestaciones dentro de la ilusión y en algunas etapas del conocimiento son muy útiles para la devoción, ya que son un excelente recordatorio de lo aprendido. Por ejemplo, la imagen de Shiva nos recuerda que tenemos un tercer ojo que puede ver más allá de la vista y se llama conciencia. Una fracción apenas visible de la luna no significa que la luz del sol sea incompleta, sino que desde ciertos puntos de vista no siempre puedes ver la totalidad de la luz. La cabellera descendiente es un símbolo del río Ganges.
Nuestra vida física es apenas uno de estos cabellos. Sí, así como cada gota de agua del río Ganges tiene su origen en los Himalayas, toda vida está originada en la región más sagrada o más elevada. Estos son algunos ejemplos que nos recuerdan nuestra esencia, pero que luego serán superadas en la realización, donde el buscador reconoce que él mismo es Dios, y no hay una dualidad observador-observado, y ya no necesita recordarlo tampoco con la visión de una figura. Pero, ¿qué vamos a hacer para acercarnos más a la experiencia de ver a lo divino con esta conciencia que tengo hoy? El camino para reconocer nuestra propia esencia es llamado espiritualidad o adhyatma, que significa conocimiento del ser, y se usa en los textos del Vedanta para referirse a la introspección y a la realización espiritual. Al menos así lo dice el Gita. Dios es lo supremo e imperecedero. La naturaleza esencial del ser es espiritualidad, adhyatma. Para el Advaita Vedanta, la espiritualidad no es la búsqueda de algo externo. No se trata de alcanzar algo nuevo, sino de remover la ignorancia que nos hace identificarnos con el cuerpo, la mente y el mundo fenoménico. Para finalizar, veamos 3 conceptos a tener en cuenta. Desde el pensamiento sin la dualidad del que ve y lo visto, la verdadera espiritualidad no consiste en rituales externos ni en buscar experiencias místicas, sino en la autoindagación. Disolver al individuo separado, viveka, es comprender al uno. En la mayoría de las religiones la espiritualidad implica una relación entre el devoto y Dios. Sin embargo, en Advaita Vedanta no hay un Dios separado de aquel que busca conocer a Dios. Solo hay un Dios que es existencia, conciencia y plenitud absoluta y posee todos los nombres y todas las formas, y también es lo sin nombre y aquello sin ninguna forma. Lo es todo. La ignorancia es la causa de todo sufrimiento. La espiritualidad en Advaita Vedanta es un proceso de desaprender, de soltar las falsas creencias y conceptos erróneos que nos hacen sentirnos separados de la realidad absoluta. No es con la mente que se conoce a Dios, más bien, al conocer a Dios, la mente desaparece. Para el Advaita, la vida espiritual no tiene como fin mejorar a la persona, sino trascender la noción de persona. Es decir, no se trata de alcanzar el cielo o mejorar el karma. No se trata de buscar experiencias místicas o poderes. Se trata de darse cuenta de que nunca hemos sido el yo limitado que creíamos ser. Espiritualidad es disolver la ignorancia hasta reconocer que ya somos completos. No hay nada que alcanzar, solo reconocer lo que siempre ha sido. Es la disolución del buscador. Dios es la única realidad, el mundo es una ilusión y el individuo no es diferente de Dios. Y probablemente no todos los buscadores se animan hoy a preguntar, ¿puedo verlo yo también? Ramakrishna reconoció en Vivekananda un verdadero buscador, así que su respuesta fue un poco más amplia. Sí, he visto a Dios. Lo veo tan claramente como te veo a ti, solo que con mayor intensidad. Se puede ver a Dios y hablar con Él, pero ¿quién realmente lo desea? La gente llora por sus familias, su dinero y sus posesiones. Pero ¿quién llora sinceramente por conocer a Dios? Si alguien anhela a Dios con un amor puro, sin duda lo verá.